Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos para hablar de lo que es el plexo cervical. El plexo cervical lo vamos a estudiar sabiendo que tenemos 31 nervios raquídeos que después se van a dividir en anteriores y posteriores. Nosotros hablamos de pares raquídeos y bueno, tenemos los pares craneanos que son los que nacen del tronco del encéfalo y los que nacen de la médula tenemos los pares raquídeos o nervios raquídeos. Y esto se divide en una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior de todos estos nervios va a la región dorsal, muchos de ellos van a inervar músculos que lo vamos a llamar epizomíticos. De hecho, llamamos músculos epizomíticos aquellos músculos que están inervados por la rama posterior del nervio raquídeo y también a los tegumentos de la región dorsal. Y las ramas anteriores de los ramos cervicales van a formar lo que son plexos a distintos niveles y a nivel cervical vamos a tener el plexo cervical y el plexo braquial. Este, las ramas anteriores de los cervicales y y el primer nervio dorsal, es decir, de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8, tenemos 8 nervios cervicales, más T1, forman entonces todo lo que vamos a llamar la primera porción, el plexo cervical, y la segunda porción, el plexo braquial. Llamamos esta segunda porción al plexo braquial a todo lo que va a ir a inervar los músculos del miembro superior, que van a ser de C4 con una expansión hacia C5, que va a ser la primera rama del nervio cervical. Después, como ustedes saben, en la clase de plexo braquial, encuentran el resto. Eh, entonces, el plexo cervical en sí lo vamos a tener de C1 a C4. Y C1 y C2 van a formar un pequeño arco, como notamos acá, entre C1 y C2, que lo vamos a llamar arco del Atlas. Entre C2 y C3 se va a formar otro arco que se va a llamar arco del Axis. Y C3 a C4 se va a formar de otro arco de C3 a C4, que es este que tenemos acá, que va a ser la tercera asa cervical. Eso es lo primero que hace, se unen, ¿no? Los de arriba, C1 con C2, C2 con C3 y C3 con C4, formando esas tres asas cervicales. Van a ver que en lo que es el plexo cervical en sí intervienen otros nervios muy importantes, que después los vamos a ir describiendo. Da ramas motoras o profundas, sensitivas o superficiales y ramas anastomóticas durante toda esta configuración. Y va a ser las motoras, van a ir a los músculos más importantes de la región. Entonces, lo primero que le tenemos que notar que vamos a tener acá el nervio hipogloso. El nervio hipogloso forma parte también de este plexo cervical. Recuerden que es un nervio motor, es el doceavo par craneano, que asoma a la base del cráneo por el agujero condilio anterior. Y una vez que pasa, va a ir a dar toda la inervación en lo que es la lengua, sobre todo, la musculatura de la lengua. Y fíjese que ya empieza a tener en esa unión con C1, da dos prolongaciones que se llaman asa del hipogloso o asa cervical. Esa asa cervical tiene una raíz superior, que es la que desciende del hipoglosio, y una raíz inferior, que es la que va a ascender hacia C2. De la salida de esta asa del hipogloso vamos a encontrar que van a salir los nervios para inervar, por ejemplo, al músculo homoioideo. Recuerden que el homoioideo es un músculo de tipo digástrico, tiene una inserción en el omóplato, después tiene una pequeña porción tendinosa y otra inserción que va hacia alioides. Nosotros en cirugía lo llamamos el músculo molesto porque para abordar la cara anterior de la columna cervical, por ejemplo, es el único músculo que está transversal. Todos los músculos son descendentes, son verticales, y este es transversal. Se nos cruza en el medio, bueno, el homoioideo le decimos el músculo molesto. Justamente por eso y perdón, para nosotros es un reparo importante poder encontrarlo. Lo ligamos, lo cortamos, lo ligamos, después lo volvemos a unir. Este, Después vamos a tener también de esta asa del hipogloso,
Vamos a ver para los músculos esternotiroideo, esternoioideo, todo lo que son los músculos prevertebrales mediales, los que son infraioideos sobre todo, porque vamos a ver que los supraioideos muchas veces están inervados por el hipogloso directamente o también por ramas del ácido hipogloso, pero ramas altas. Otro nervio que toma injerencia en este punto es el nervio accesorio, como ven acá. El accesorio es el onceavo par craneano, también toma injerencia en la constitución de la inervación de la zona del plexo cervical. ¿Mm? Este, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Que el ácido hipogloso nos va a dar la conformación para los músculos que son los músculos prevertebrales. Después vemos que de C3 y C4 sale otra expansión, que es esta que ves acá, que ven acá que son los nervios supraclaviculares. Van a ir en la región supraclavicular, son sobre todo sensitivos a la región por encima de la clavícula. Ven que entre C3 y C4 también, pero con una pequeña expansión de C5, sobre todo C4 y C5 con una expansión de C3, forman este nervio muy importante que es el nervio frénico. El nervio frénico es el que le va a dar la inervación motora al diafragma. También tiene inervación sensitiva, que después se la voy a comentar, pero es el que permite que el músculo diafragma, que es el músculo gran inspirador, permita que cuando se contrae aumente la capacidad del volumen de la cavidad torácica para que pueda ingresar aire a los pulmones. Por otro lado, también se utiliza en el acto defecatorio porque es capaz de aumentar la presión abdominal y ayudarnos en el momento de la defecación. Entonces, el nervio frénico tiene una raíz principal que va a salir de la cuarta base cervical y dos secundarias, una de la tercera y de la quinta, que tiene su función, como le decía, inervar al diafragma. El asa del hipogloso sale una rama de la primera asa, del asa del Atlas, como habíamos dicho, ¿eh? Tiene una rama descendente del plexo cervical, que van a ser de 2 y de 3, y se une con la rama descendente del hipogloso, como vemos acá, y ahí vamos a tener entonces esto que llamamos el asa hipogloso, que recuerden que lo que va a inervar son los músculos prevertebrales mediales, sobre todo los infraioideos. Hay ramas cutáneas que son superficiales, como las ramas cutáneas obviamente van a ser sensitivas, la rama mastoidea, auricular, la transversa, la supraauricular, todas ramas sensitivas. Hay otras ramas que son anastomóticas, con el sistema simpático, con el hipogloso y con el nervio espinal, tiene varias anastomosis en este sentido. Y tiene, por ejemplo, con el simpático, C1, 2 y 3 van a tener uniones al ganglio cervical superior, al ganglio simpático superior, y C4 al ganglio cervical medio. Vamos a ver que tienen esas uniones. Y en la cara profunda del esternocleidomastoideo, ahora vamos a empezar a ver las relaciones, hay una rama de la segunda asa, y C3, que da todo lo que es la sensibilidad del esclenomastoideo y lo que es el trapecio. Así entonces nos queda más o menos constituido con algunas de las relaciones para saber hacia qué es lo que va a inervar cada región. Entonces nos vamos a detener acá, vamos a ver que tenemos la rama C1, la rama C2, la rama C3, la rama C4 y la rama C5. La rama C5 de sí ya forma la primera rama del plexo braquial. C1 se une con C2, C2 se une con C3, C3 se une con C4, son las tres asas importantes. Tenemos el hipogloso saliendo acá, que va a ir entonces a los músculos de la lengua, al vientre anterior de lo que es el digástrico, por ejemplo. Sale el asa del hipogloso con su rama ascendente y su rama descendente, el asa del hipogloso, y de aquí va a salir toda la inervación de estos músculos de la región anterior del cuello, que es el esternotiroideo, esternocleidoideo, y acá tenemos el homoioideo, por ejemplo, ¿no? Con sus dos vertientes, la vertiente proximal y distal. Le dije que es el único que es transverso, digamos, tiene una posición horizontal en los músculos del cuello. Después vemos por acá detrás, acá, viene saliendo el nervio espinal. El nervio espinal es el 11º par craneano que le va a dar inervación a todo lo que nosotros llamamos los músculos craneosonales. ¿Qué significan músculos craneosonales?
son aquellos que tienen inserción en el cráneo, sobre todo acá en la apófisis mastoides y demás, y, y que tiene su inserción distal en la zónula, es decir, o en la clavícula o en la escápula. Entonces, este, por ejemplo, que es el trapecio, inervado por el espinal, y este es el esternocleidomastoideo, también inervado por el espinal. El espinal, entonces, en su trayecto, da algunas ramas, tiene conexiones con ramas de C3, con ramas de C4, sobre todo para lo que le va a otorgar las ramas la parte sensitiva a estos músculos. Después, más acá, debajo, ahí, entre lo que es C4 sobre todo, pero con una expansión de C3 y otra de C5, y en íntima relación a este, que es el escaleno anterior, vamos a encontrar el nervio frénico. Esas son las relaciones respecto de los músculos de todo lo que es el plexo cervical. Acá, para tener esta imagen de lo que es la región lateral del cuello, vamos a ubicar primero el ioides, vamos a buscar el maxilar inferior, el músculo milioideo, el músculo digástrico, con su vientre anterior y su vientre posterior, saliendo de la apófisis estiloides, el ioides y los músculos anteriores, los infraioideos, como el esternocleidoideo, el esternotiroideo, el tiroideo, y este que tenemos acá, que es el músculo que cortamos, que es el homoioideo. Fíjese que si yo quiero acceder a la región anterior de la columna vertebral, lo tengo que hacer por delante de la carótida. Se cruza constantemente. Entonces, en los abordajes a la columna cervical, vamos a tener este músculo molesto que lo tenemos que seccionar. También, para acceder a ver esto, hay que cortar este que es el esternocleidomastoideo, porque si no, no podremos verlo. Recuerden que está el esternocleidomastoideo prácticamente tapando al paquete vasculonervioso en el cuello, es decir, la arteria carótida primitiva en la parte baja, la bifurcación carotidia más o menos a la altura de ioides, en carótida interna y externa. La carótida externa es la que da ramas en el cuello, la carótida interna no. La vena yugular y por delante, en entre medio de los dos, ahí el nemogástrico. Por delante de estos dos elementos, vamos a ver el asa de dipolos, una estructura que en las piezas anatómicas difícilmente se vea. Tenemos algunas piezas donde podemos ver, pero eso lo vamos a ver en la actividad práctica. Pero acá vemos el asa del hipuloso con su asa ascendente y su asa descendente, los ramos que vienen de los nervios cervicales de C1, C2, C3. Ya fíjese que acá tenemos C5 es parte del plexo braquial y vemos la anatomía del plexo braquial asomando entre el escaleno anterior y medio. Entonces, entre el escaleno anterior y medio tenemos el plexo braquial. Más arriba el plexo cervical, vemos por delante del escaleno anterior esto que baja ahí, que viene sobre todo de C4 con una expansión de C3 y otra de C5, este es el nervio frénico. Del lado izquierdo y del lado derecho tiene algunas relaciones diferentes porque el lado izquierdo y derecho en el cuello son justamente diferentes en la base del cuello, teniendo en cuenta que del lado izquierdo, sobre todo lo que es el ingreso al tórax, del lado izquierdo tenemos la salida de la carótida primitiva y de la arteria subclavia por separado, y del lado derecho tenemos el tronco brachicefálico, así que ahí van a encontrar algunos cambios. Pero más o menos, tienen que saber que el nervio frénico está pasando justamente por acá. Acá lo que estamos viendo, como es el lado izquierdo, están viendo la emergencia de la carótida. Esta es la arteria subclavia. Esto es carótida primitiva, arteria subclavia. Y fíjese que está dando las primeras ramas. Esta primera rama que se ve acá adelante, en íntima relación hacia adentro con el neumogástrico, es la arteria vertebral, arteria muy importante. La otra es este tronco, que es el tronco tirocervical, que se ve acá, que va a dar ramas a la tiroidea, la rama tiroidea inferior, porque la tiroidea superior es esta que depende de la carótida externa. Da esta arteria transversa, da esta arteria supraescapular. Este tronco, inmediatamente por dentro de este tronco, inclusive sus ramas están cruzando por delante al nervio frénico, que acá lo vemos. Con esto vamos a localizar todo. Y por detrás de esto, y yendo a buscar entonces a que es el trapecio, encontramos a el nervio espinal.
con estas pequeñas ramas que le llevan, que van a llevar ramas sensitivas hacia el nervio espinal. Que como les recuerdo, el nervio espinal es el onceavo par craneano que inerva los músculos craneosonales y todos los músculos craneosonales están inervados por un par craneano que es el onceavo par. Entonces, más o menos así vamos a encontrar todo. Y por acá, allá atrás, en el fondo, ahí se ve el músculo, el nervio hipogloso, dando su asa y estando en relación con el digástrico, con el músculo digástrico, el cual le pasa por adentro, y con el estilo de que es este, el estilo de el digástrico y el estilo de. Muy bien, de vuelta más o menos lo mismo, la situación es la misma, lo que hicimos acá, bueno, es dejarle este músculo que es el esternocleidomastoideo. Acá lo dejamos en su posición y vemos todas las ramas sensitivas del esternocleidomastoideo, de la vena yugular externa, que es más superficial, como lo pueden ver acá. La yugular interna por delante de todo esto, bueno, está tapando. Fíjense que acá logramos ver la salida del plexo braquial. ¿Mm? Y esta es la imagen anterior, es rebatiendo el esternocleidomastoideo y cortando este músculo que se nos cruza, que dijimos que era el homoideo, para poder acceder a todos los elementos del paquete vascular nervioso del cuello. Este es el lado derecho, lo estamos viendo de frente, estamos viendo el tronco brachiocefálico con la arteria carótida primitiva, que acá la seccionamos para ver algunos elementos que tenemos que ver atrás. Esta que es la arteria subclavia, hasta el momento en que toma contacto con el borde inferior de la clavícula. Y una vez que pasa de acá, pasa a llamarse arteria axilar, sobre todo cuando pasa por el reborde de la costilla. Este, mm, la vena subclavia también, en íntima relación acá abajo. Y encontramos distintos músculos. Lo primero que vamos a tratar de ubicar siempre, porque se ve muy fácil, es de lateral hacia medial, es el plexo braquial. Si ustedes se ubican el plexo braquial, van a saber que están en los músculos que tiene por delante, es el escaleno anterior, el que tiene por detrás es el escaleno medio. La emergencia entonces del plexo braquial, a este nivel del plexo braquial estamos encontrando los nervios C1, C2, C3, C4. ¿Está claro? Todavía no tenemos los troncos secundarios, todavía no están. Los troncos secundarios están en relación a la arteria axilar. Por delante, si este es el escaleno anterior, por delante del escaleno anterior vamos a ver descender el nervio frénico, que va a ir a buscar, se va a meter después entre la arteria y la vena subclavia para ingresar al tórax. Más hacia adentro, el tronco tirocervical, con todas las ramas que habíamos nombrado hoy, por ejemplo la tiroide inferior, que va a la glándula tiroides, como se ve acá, inmediatamente al lado y entre la arteria vertebral y este tronco, vamos a encontrar el nervio vago, o decimopar o neumogástrico. Por dentro de ello, y más cercano a lo que es la arteria carótida interna, perdón, carótida primitiva, vamos a encontrar, viniendo desde allá, así, los nervios laringios recurrentes, que en el caso derecho está pasando por debajo del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo por debajo de la subclavia directamente. Entonces, y acá vemos los ganglios cervicales, los ganglios simpáticos, este es el simpático superior y el simpático medio, los dos ganglios, el inferior está bien en la base del tórax, en el ápice torácico, y estos dos entonces tienen unión al plexo cervical. A modo de fe de ratas, en la diapositiva anterior había dicho que el nervio recurrente derecho pasa por debajo del tronco brachiocefálico arterial, como se ve acá, nervio recurrente, y que del lado izquierdo pasaba por debajo de la subclavia. No, del lado izquierdo pasa por debajo del callado de la aorta. Como el callado de la aorta está ubicado en el tórax, decimos que el recurrente izquierdo es más largo,
porque tiene justamente un trayecto torácico, en cambio el derecho solamente un trayecto cervical. Bueno, aclarado esto, continuamos con la clase. De vuelta a lo mismo y para recordar todas las ramas, entonces el nervio espinal con lo que recibe de C2 y C3, sobre todo y C4, el nervio hipogloso con el asa del hipogloso, la unión que tiene con C1 y con C2 para inervar a todos los músculos de la región anterior del cuello, los infraiodeos. Estos son y algunos colaterales que van a encontrar para todos los músculos de la zona y para lo que es la inervación sensitiva de la zona. Acá lo que vemos es el núcleo en el tronco del encéfalo, en lo que es el bulbo de lo que es el hipogloso, la salida del hipogloso por el agujero condilio. Acá vemos cómo sale el hipogloso. Se une la rama de C1, se une con la rama de C2, acá lo vemos. El hipogloso va a ir entonces a los músculos de la lengua y me da el asa del hipogloso. Acá tenemos toda el asa del hipogloso que junto con C1, C2 y C3 nos va a terminar dando la inervación de los músculos entonces de la región anterior del cuello, los infraiodeos. Acá tienen toda la inervación. Acá tienen el homoioideo, este músculo digástrico que le decíamos el músculo molesto como les habíamos explicado hoy. Esto es lo mismo pasó pero con el recorrido del nervio espinal. El nervio espinal sale también, va a ir a buscar entonces a los músculos que son craneozonales, como el trapecio en este caso, y el músculo que se inserta por adentro, que es el esternocleidomastoideo, y le va a dar entonces la inervación motora y va a tener fibras sensitivas, que las ven acá, que son las que están en azul, que van a estar enviadas a través de los nervios cervicales. El nervio frénico, entonces, una vez que ingresa, lo vamos a continuar porque la rama, digamos, importante del plexo cervical es un poco también el nervio frénico. Una vez que ingresa al tórax, lo vamos a ver más adelante también, pasa por acá, por delante de lo que es el hilio pulmonar, tanto derecho como izquierdo, pero en íntimo contacto con el pericardio, para darle inervación al músculo diafragma. Le decía que le da inervación sensitiva en varios puntos. Uno de estos puntos son en el ápice del pulmón, en el ápice pleural, acá arriba, en lo que es ese vértice de la cúpula torácica. Da una inervación sensitiva sobre todo acá del lado derecho, en el subfrénico, el espacio subfrénico derecho, sobre todo lo que es el peritoneo. Esto es importante porque explica por qué dolores, alteraciones en la región hepática o alteraciones en el ángulo esplénico, el ángulo hepático del colon puede generar un dolor acá en el hombro derecho. Es por una repercusión, lo mismo que un dolor en el pericardio también puede generar un dolor cerca del hombro derecho y es por la conexión sensitiva que tienen a través del nervio frénico. Es decir, el nervio frénico no es solamente motor, sino que también motor del diafragma, así un músculo ventilatorio, sino que también es sensitivo. Bueno, con esto terminamos, espero haber sido claro, les mando un saludo a todos.